Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos. Vamos a empezar. Señor, gracias por tu mano sobre nuestras vidas. Bendice a este tiempo. Amén. Si se acuerda el último estudio, Pedro había visto una visión, había llevado unos hermanos con él a la casa de Cornelio, un centurión. Igual tenía una visión y fue y habló, y cuando está hablando cayó el Espíritu Santo. Pues seguimos lo mismo. Pedro salió de ahí, y saliendo de ahí, dice en Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles son los que no son judíos. Entonces, que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. La circuncisión son los judíos. Por la ley, ellos tenían que circuncidarse, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, la creencia de ellos, comiendo con alguno, llegas a ser uno con ellos. Tienes la comida ahí, estás compartiendo la comida entre los dos. Entonces, para comer con alguien es hacerte unir, tener comunión, llegar a ser uno con ellos. Y para ellos, los no judíos eran como perros. Ellos no eran creyentes, ellos eran sucios. Aun los judíos, y esto nos dice algo de Pedro, la verdad, este pescador, que era un judío pegado a las tradiciones de los judíos. Si salía a la tienda, ellos regresando, en el caso que había tocado uno que no era judío, tenía que llegar y bañarse, y muchas tradiciones que ellos tenían. Entonces, ellos también creyeron que solamente los judíos, guardando los ritos de ellos, la circuncisión, las leyes, los sacrificios, podían ser salvos. Entonces, ¿qué estaba ellos pensando? Pedro, ellos escucharon que él había entrado a la casa de estos incircuncisos, los que no eran judíos. Entonces ellos, por su tradición, ¿qué estás haciendo? Estás, quebrantando su pacto de ser judío, y como eres traidor, ¿cómo puedes juntarte con ellos? Y Pedro, cuando él aceptó el Señor Jesús, él batallaba con sus creencias, con su cultura, con sus costumbres como judío. Él, si tienes tu Biblia, puedes ver en Gálatas 2:11. Pero dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Pablo está hablando escribiendo de lo que había pasado con Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía Pedro con los gentiles. Entonces, él, aceptando al Señor, el Señor le mostró de que toda gente está limpio. Lo que él limpia, no lo llamas común o inmundo. Pero después, él empezó a apartar, comía, convivía con ellos, pero llegaron algunos de la circuncisión, los judíos,
que eran líderes, por decir, y él se apartó. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que todos somos uno en Cristo, sea judío, no judío, chino, gringo, sea quien sea, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judiciar. Entonces, Pedro, él empezó con los otros judíos a obligar a los nuevos creyentes no judíos a circuncidarse y empezar a obedecer la ley. Si ellos creían que en la ley ellos tenían la salvación. Y podemos decir que hay muchos que siguen lo mismo igual. Salimos de un pasado, de una cultura, de costumbres y entregamos nuestras vidas caminando con el Señor Jesús. Empezamos a aprender lo que es caminar por gracia, aprender lo que es apartar de la droga, de mi vida como era. Y a veces podemos batallar y empezar a seguir mis costumbres de antes. Pero Pablo dijo, estaba mal Pedro. Era de condenar Pedro. Estaba viviendo en hipocresía. Ya él había aprendido de que la salvación era por gracia, no por la ley, no por ser judío, no por ser católico, no por ser uno que congrega en esta iglesia aquí, sino por la gracia del Señor Jesús que vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Y el que cree en Él, por la gracia de Él, es salvo. Entonces, nosotros, si tenemos tradiciones, cultura, creencias de antes, de mi iglesia antes, necesito despojarme de estas cosas que no están en línea con la palabra de Dios. Y necesito apartar. Y si veo que estoy empezando a inclinar a estos, necesito otra vez pararlos y leer y conocer y vivir según la palabra de Dios. No mi cultura, no mi iglesia, no pues otros asuntos de mi vida de antes. Entonces, en Hechos 11:4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, entonces acuérdate, Pedro había entrado a la casa, en contexto otra vez, había entrado a la casa de este centurión que había aceptado al Señor, y los judíos como que eres traidor. Entonces ellos preguntándole qué pasa, qué onda, porque ellos creían que nada más los judíos podían ser salvos. Y hay iglesias que enseñan esto. La iglesia apostólica, si no estás en esto, no eres salvo. No es cierto. Y hay muchas iglesias que dicen, si no estás en esta iglesia, ¿qué es una iglesia? Un edificio, un nombre. No, la salvación no viene por una iglesia. La salvación o una creencia de esto o aquel. La salvación viene cuando una persona cree que Jesús murió en la cruz porque soy pecador. Y me arrepiento y acepto a Él. Entonces ellos, preguntando a Pedro, hey, Él está explicando, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía,
que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no. Fíjate, el Señor está dándole un orden. Pedro, Dios está hablando con él diciendo, pero tiene un propósito porque él sabía la reacción de Pedro, cómo iba a ser para hacer y darle una enseñanza de otra cosa. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí cuando llegaron 3 hombres, 3 veces Dios lo hizo, y luego llegaron a su casa 3 hombres, a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, testigos. Entonces, él iba a entrar en algo que no se sentía cómodo, los invitó a su casa, obviamente por su cultura no le gustó, su religión. Luego se fue con ellos a entrar a su casa, entonces él llevó con él 6 hermanos, testigos. Y entramos en casa de un varón, Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces Él está explicando paso tras paso lo que iba pasando y lo que le había acontecido. Entonces me acordé, muy importante, de lo dicho por el Señor Jesús cuando Él anduvo en la tierra, estaba con Pedro, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús el Cristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Buen punto. Entonces él estaba explicando, toda mi cultura, toda mi creencia, toda mi iglesia, todo me ha enseñado en una forma desde chiquito, y ahora Dios está abriendo mis ojos y mostrándome de que todo esto, lo que yo había creído, es una mentira, que no es cierto. Yo pensando, Pedro, de que solamente los judíos podían ser salvos. Yo pensé nada más ya como judío, obedeciendo los sacrificios, circuncidando el 8º día. Entonces, todas estas leyes y reglas, pensando yo tenía que obedecer para ser salvo. Y ahora el Señor viene y voltea todo y me dice, todo no es así. La salvación es por gracia. No por lo que tú puedes hacer, no porque eres judío, no porque su circuncisión, no por su bautismo, no por y puedes poner todo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y nada más tengo que creer en Él y recibir ese perdón de Él. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Pues, ¿qué más va a decir? Y glorificaron a Dios, no el hombre,
porque ya estoy en esta iglesia, estoy obedeciendo esta ley, tengo circuncisión, soy judío, sino los no judíos, llegó el Espíritu Santo sobre ellos y ellos no habían hecho nada, no eran judíos, no habían obedecido la ley, no habían hecho sus sacrificios, nada. Entonces ellos glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy importante, arrepentimiento para vida. Muchos quieren brincar este paso, creen que nada más son buenos o por su religión o otra cosa, pero no dan cuenta que no hay bueno ni uno, no hay nadie que busque de Dios. Todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte y el infierno. Entonces muchos, creyendo en su tradición, su religión, su buena obra o buenas obras que están haciendo, y nunca han tomado el tiempo de examinar sus vidas, de examinar sus pensamientos, de ver en su corazón que está lleno de pecado y reconocerlo delante de Dios, que Dios es un Dios perfecto y ningún pecado puede entrar. No hay ninguno que no ha, a menos que está recién nacido, que no ha hablado una mentira, que no ha robado algo, un dátil en la ley, un cacahuate. Entonces, todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y creer por fe y recibirlo. Es la única forma de ser salvo. Pedro los mostró lo que había pasado, que era palabra de Dios, que Jesús había dicho, Juan bautiza en agua, pero viene uno después, Él los bautizará, el Espíritu Santo, que los va a llenar con Él. Entonces Él dice, esto es lo que pasó en el día de Pentecostés con nosotros, y lo mismo Dios hizo con los no judíos. Él tenía testigos de las circunstancias que había atrás de todo esto. Nadie pudo negar esto. Él había tenido la visión de él concordó con la visión de Cornelio. Cornelio recibiendo direcciones específicas de mandar a tal casa por tal hombre que vive ahí. Y luego cuando Pedro entró a la casa, empezó a hablar, ya empezaron a hablar en lenguas, profetizar, el Espíritu Santo vino sobre la casa de Cornelio. Entonces Pedro explicando todo esto era demasiado y el único que podían decir es, pues gracias a Dios. Dios no obra muchas veces la forma en que pensamos. Entonces, ellos nunca esperaban esto. Y acuérdense, cuando Dios obra, lo que hace va a ser para edificación. Porque hay unos también que dicen y hacen cosas que no son de Dios. Tonterías, por decir, tumbando gente, haciendo cosas que nada más por un show, por dinero. Y esto, pues claramente podemos decir, no, sus motivos son de dinero, no hay edificación en esto, no edifica, no te enseña la palabra. Entonces podemos descalificarlo y decir, no es de Dios. Dios sí hace cosas su manera y diferente, pero siempre para edificación, había edificación. Ellos estaban profetizando cuando vino el Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios mismo, cuando no eran ni judíos, instruidos en la palabra de Dios. En Hechos 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acuérdense, habían matado a Esteban, y Pablo era uno de ellos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces otra vez, ellos iban esparcidos, Dios
usó esta persecución para mover y extender la salvación, las buenas nuevas de la salvación en Jesús. Y estos judíos principalmente dice que ellos iban hablando puro los judíos. Otra vez, esclavizados en su tradición, su creencia. Nada más predicando a ellos, porque creyendo ellos por su tradición, su religión, que ni podían ser salvos los no judíos. En verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, los griegos, los judíos con costumbres griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios derramó su mano, su poder, su Espíritu Santo, y ya la iglesia que había nacido está extendiendo y creciendo rápidamente. Es una cosa maravillosa. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces ya la palabra llegó a los apóstoles y como, ok, vamos a ir, vamos a ver qué está pasando. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era hombre, varón bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí vemos que había una puerta efectiva, muchos estaban aceptando al Señor. Entonces Bernabé ya se fue a buscar a Pablo y lo trajo a Pablo y ellos se quedaron ahí. En esta iglesia estaba explotando, gracias a Dios, por cualquiera iglesia que de veras está alcanzando almas y el Señor empiezan a explotar el asunto. Vemos muchos nuevos, damos gracias a Dios por Canal 66, porque como tenemos gente que están yendo, visitando de Canal 66. Y dice que los llamó cristianos la primera vez en Antioquía. Cristianos, o quiere decir, seguidor de Cristo. Entonces, ¿eres un seguidor de Cristo? ¿Eres un imitador de Cristo? Tu vida está dado al Padre, al Hijo, para servirle. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Dice en 1 Corintios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y la consolación. La verdad, la profecía es la palabra profética, es la palabra de Dios nada más. Es la palabra. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, porque ya llegó un gran hambre, y la obra de Dios en los cristianos, determinaron enviar socorro, dinero a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Otra vez, esta es obra de Dios. Nosotros debemos, cuando hay necesidades, buscar cómo apoyar, cómo y qué debemos hacer para aliviar la carga de otros. Es obra de Dios. Usted, ya terminamos, quiero invitarle si nunca ha entregado su vida a Dios. Jesús te ama. Entonces arrepiéntete,
de su pecado, reconoce que eres pecador y clama a Él. Si quieres orar conmigo, te invito. Vamos a orar y vamos a terminar. Puedes decir conmigo, Señor Jesús, perdóname, yo sé que soy pecador, entonces perdóname mis pecados, entra en mi vida, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, ustedes, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.